Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, gracias, obviamente, a 3 de febrero por invitarnos otra vez a compartir en este tipo de espacios que enriquecen nuestro trabajo. Me presento, yo soy Victoria Díaz, trabajo en la Dirección Técnica de Diseño Industrial del INTI. Quizás algunos ya conozcan esta dirección, otros quizás no, así que vamos a hacer una pequeñísima introducción. Nosotros estamos formalmente divididos en 2 departamentos, gestión de diseño y experiencia de usuario. Ambos departamentos trabajamos para asistir a la industria en la incorporación de diseño en sus procesos. Nosotros entendemos al diseño como una disciplina proyectual que debe formar parte de la cultura organizacional de empresas que quieran ofrecer una propuesta de valor diferencial y competir a partir del diseño. En particular, el Departamento de Experiencia de Usuario, el nuestro, busca acercar al sector productivo un enfoque en particular, que es el enfoque centrado en las personas. Uy, se fue la presentación. ¿Estamos? ¿Sigo? Hay alguien que necesita un microondas, me parece. Bueno, termino de hacer esta breve introducción. Les decía yo, que nuestro enfoque, centrado en las personas, trae los conceptos de ergonomía, usabilidad, pensamiento de diseño, diseño del servicio, entre otros. Hoy les vamos a traer 2 de ellos para presentárselos. En general, nuestras acciones van desde difusión, capacitación, asistencia técnica, diagnósticos, consultoría, investigación, desarrollo, hacemos un poco de todo. Y bueno, no le quiero robar más tiempo a Nati, que no le va a entrar todo lo que tiene para decir, así que le cedo la palabra y después vuelvo. Denme ustedes. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Vicky, mi nombre es Natalia Paratore, soy diseñadora gráfica y bueno, trabajo en el INTI. Y bueno, antes de presentar el tema que nos convoca, que es usabilidad, conviene a pensar en un concepto un poco más amplio, que es el diseño centrado en el usuario. Es una filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte. ¿Cuál es el objetivo de esta filosofía? Es ofrecer respuestas a preguntas: ¿quién usará este producto? ¿Qué es lo que va a hacer con él? ¿O qué información va a necesitar para cumplir el objetivo? La clave es ubicar al usuario en el centro de toda decisión de diseño. No solo diseñamos productos nosotros, sí, como diseñadores, sino que diseñamos experiencias de usuario, porque no es posible entender el producto desvinculado de su uso, de su contexto o de las necesidades y motivaciones del usuario final. La usabilidad, en cambio, es un concepto empírico, ¿sí? Y por lo tanto puede ser medida y evaluada. ¿Sí? Es la medida en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. ¿Qué significan estas 3 variables o medidas? La efectividad es la capacidad de un producto para conseguir de él lo que esperamos, ¿sí? O sea, es si se consigue el objetivo o no se consigue. La eficiencia va a ser el esfuerzo requerido por esa persona para lograr cumplir ese objetivo. Y lo vamos a medir en términos de tiempo, en términos de esfuerzo físico, mental, o costo económico o recursos materiales. Y la satisfacción, finalmente, es la sensación que tiene el usuario cuando usa ese producto o después de usarlo. Tanto diseño centrado en el usuario como usabilidad suelen asociarse a productos digitales, pero para nosotros es importante e interesante trasladar estos principios a productos físicos y tangibles, como pueden ser los que ustedes tienen en sus empresas. Apostar por el factor usabilidad es apostar por un aspecto crucial a la hora de lograr el tan ansiado éxito futuro de los productos y servicios que las empresas ofrezcan al mercado. Los va a diferenciar y va a crear una ventaja competitiva respecto de los competidores. Muchos de ustedes por ahí pertenecen a organizaciones dedicadas a la manufactura de equipos, máquinas, que una vez fuera de la empresa van a estar quizás en contacto con personas que probablemente trabajan en fábricas. Por eso nosotros orientamos esta charla
para mostrarles las oportunidades que se pueden presentar desde el diseño para mejorar algunos aspectos de la interfaz y transformar la experiencia de su usuario en una mejor experiencia. La experiencia de usuario y en particular la usabilidad en este tipo de productos es igual o más importante que en otros, ya que va a ser una manera de aumentar la productividad, disminuir las fallas, los errores, los accidentes y va a hacer del trabajo una mejor experiencia. ¿Por qué es importante apostar la usabilidad y fabricar productos que sean usables? Porque va a optimizar los costos de diseño, rediseño y mantenimiento de los productos, va a reducir los costos de aprendizaje y de asistencia y apoyo al usuario, va a minimizar el esfuerzo del usuario al fabricar productos más intuitivos, va a disminuir la tasa de errores cometidos por el usuario y, por ende, el retrabajo, va a mejorar la calidad de vida de esos usuarios, ya que va a reducir su estrés, va a incrementar la satisfacción y va a aumentar la productividad. Y, finalmente, va a mejorar la calidad de ese producto. También la usabilidad, si la implementamos en el espacio de trabajo, va a traer una serie de beneficios, como va a mejorar la postura corporal, por ejemplo, el diseño ergonómico del mobiliario, va a reducir problemas de organización y va a mejorar el ambiente laboral. Todos estos beneficios van a implicar una reducción y optimización general de los costos de producción, así como un aumento en la productividad. La usabilidad, entonces, permite mayor rapidez en la realización de tareas y va a reducir las pérdidas de tiempo. Pasamos una diapo. Ahí está. Fíjense que la palabra usabilidad es tomada por las normas ISO. Existe una gran cantidad de normas que consideran la usabilidad como referencia. Ustedes pueden entrar a la web de las ISO y van a buscar usability en el buscador y van a filtrar las que están vigentes y les van a salir las disponibles. Para nosotros en particular nos interesa la familia de las ISO 9241 y la 13407, donde vamos a encontrar los estándares que se refieren a la relación entre el producto físico o la máquina y el usuario. ¿Cómo piensan nuestros usuarios? Por un lado tenemos el modelo mental, que es lo que el usuario cree sobre cómo funciona ese producto. Y por el otro lado tenemos el modelo conceptual, que es lo que el diseñador representa, el uso de un producto. Y la interfaz es la imagen que el producto presenta al usuario. Entonces, el diálogo entre el modelo conceptual del producto y el modelo mental de los usuarios, el modelo conceptual del diseñador y el modelo mental de los usuarios, se realiza por medio de la interfaz. Cuando entre menor sea la brecha entre el modelo conceptual del diseñador y el modelo mental del usuario, las probabilidades de que la experiencia positiva va a ser mayor, si se van a prevenir errores en su uso y va a ser la experiencia más intuitiva. Acá es importante entender que lo que está en la cabeza del diseñador de cómo debería funcionar ese producto no necesariamente va a ser igual a cómo lo representaría ese usuario. Por lo tanto, es esencial pensar en el usuario desde la concepción del producto. A veces cuando no podemos reducir la cantidad de funciones, la complejidad es inevitable y pasan estas cosas como vemos en la diapositiva. Algunos productos traen un sinfín de funciones y los usuarios terminan utilizando solo una o dos, que son las más simples y las que cubren la necesidad básica de ese producto y son las que más recuerdan. Algunos tipos de productos, la usabilidad juega un papel más importante. Por ejemplo, cuando se entra en juego el manejo del dinero o el manejo del tiempo y los productos son para un público muy diverso. También cuando entra en juego la salud. En este caso es una cocina donde se han borrado los iconos de referencia de la ubicación de los mandos y vemos que el usuario va a tener que apelar a su capacidad de memorización. Ahora, si esto pasa en un producto donde corre riesgo, tendríamos un grave problema. En este caso, hay una diversidad de los displays de microondas que vienen con distintas funciones, distintas formas de mostrar ese display, algunos con iconos, otros con imágenes, textos, algunas referencias. El usuario tiene que aprender a utilizar ese producto y recordarlo cada vez que lo usa. Y a veces pasa que si cambiamos de marca o de modelo dentro de la misma marca, tenemos que volver a aprender y volver a memorizar ese uso. Acá la complejidad por ahí está dada por la falta de un criterio, ¿no?
Entonces, vimos que la usabilidad puede ser medida a través de 3 variables, ¿sí? La efectividad, la eficacia y la satisfacción. Podemos decir entonces que un producto tiene una buena usabilidad si el usuario puede cumplir con éxito la tarea o función para la que el producto fue creado, cometiendo o ningún error o el mínimo de errores en el menor tiempo posible y de una manera cómoda y satisfactoria. Ahora, hacer que los productos sean usables y comprensibles no es fácil, porque este usuario a veces son múltiples usuarios diversos y generalmente no es el mismo que el diseñador, como hemos visto antes. Y también hay múltiples contextos y tareas que realiza su usuario cuando usa ese producto. Una de las mejores formas de evaluar la usabilidad de un producto es poniéndolo a prueba con usuarios reales, que es un método conocido como pruebas con usuarios. Observando cómo los usuarios se enfrentan a determinadas tareas, podemos cuantificar objetivamente la usabilidad del diseño. Vamos a contar el número de errores que cometen y vamos a medir el tiempo que tardan en completar esas tareas. Además, les vamos a preguntar a estos usuarios cuando finalizan las tareas y vamos a través de una encuesta y vamos a poder medir la usabilidad subjetiva o percibida. Vamos a ver cómo valoran ellos el diseño y cuál es su grado de satisfacción. Estas pruebas de usabilidad pueden ser físicas o presenciales en un laboratorio o en el contexto de uso real de los usuarios. O también pueden ser totalmente remotas con un software de videollamada y grabación. Ahora, en el caso de los productos físicos y generalmente de gran escala, recomendable que sean presenciales. Ahora, suele pasar que haya un preconcepto sobre este tipo de estudios, pensando que se asocian a altos costos. Sin embargo, como vamos a ver después en un caso, los resultados muchas veces tienen que ver con pequeños cambios en la propia interfaz, en los manuales o en algunos soportes de comunicación que acompañan al producto. El objetivo siempre tiene que ver con mejorar la experiencia y no es ni más ni menos que garantizar la efectividad, mejorar la eficiencia, como ya vimos, a partir de disminuir errores y tiempos de aprendizaje y tender a una mayor satisfacción del usuario. Bueno, ahora les voy a contar el caso que estuvimos trabajando hace un tiempo en el INTI. El producto que analizamos fue la impresora 3D Chimac León 2020, y como es importante conocer primero a profundidad el producto en profundidad, lo que hicimos fue analizar todos los componentes de esta impresora, desde el embalaje, las funciones que tiene, las primarias, las secundarias, los manuales, los videos, todas las partes, y definimos una secuencia de uso. Como podemos ver, ¿sí? Este método de pruebas con usuarios está compuesto por varias etapas que algunas van a ver que se solapan o pueden hacerse simultáneamente. Entonces, a partir de la información que recopilamos en la primera etapa, procedimos a determinar la secuencia de uso completa que tiene que hacer el usuario cuando utiliza este producto. Y detectamos cuáles eran esos pasos claves o críticos que queríamos focalizar las pruebas con usuarios. En este caso, decidimos centrarnos en 3 etapas: la generación del G-Code, la puesta a punto y la impresión, ¿sí? Entonces, se definió una consigna que era que el usuario tenía que imprimir un archivo, pero con un archivo ya previamente preparado por nosotros. Las tareas de la prueba fueron la colocación de la bobina, la carga de filamento, la colocación de la tarjeta SD en la ranura, la impresión de prueba, la generación del G-Code y la impresión final, donde se le pedía al usuario que pause esta impresión y la vuelva a reanudar. Acá es importante ponerse de acuerdo en todos los involucrados en el equipo para saber cuál es el inicio y final de cada tarea. Una vez que definimos esta consigna, vamos a preparar el material y para las cámaras, ¿sí? el lugar, los archivos, la instalación, si hay que instalar algún software. Y ahí comienza una pequeña iteración entre una prueba piloto, ¿sí? Que vamos probando y vamos a detectar errores comunes o puntos críticos donde después vamos a ajustar esta consigna y todo el material definitivo. Por ejemplo, en este caso, tuvimos que... me escuché a mí misma un eco, por eso, perdón. En este caso se tomó la decisión de suprimir un paso, que es el nivelado de la cama, porque en estas pruebas pilotos se detectó problemas y vimos que por ahí usuarios sin experiencia se podrían trabar y podían no continuar con el resto de las tareas. Ahora sí pasamos.
Entonces, en simultáneo se empezó a trabajar en determinar ese perfil de usuario que convocamos. En este caso, convocamos a usuarios profesionales o estudiantes de diseño industrial, arquitectura, ingeniería y artes, que tengan o no experiencia o no en el uso de impresoras y con un amplio rango de edad. En este caso se llevaron a cabo 10 pruebas con usuarios, pero se estima que con 5 es suficiente para revelar los potenciales problemas de usabilidad de un producto. Acá podemos ver una prueba, la foto de una prueba. En este caso registramos la actividad con 2 cámaras, una que mostraba el display del equipo y otra mostraba toda la escena, ¿sí? Y había 2 observadores, uno tomando notas y otro a través de un software registrando los errores y los tiempos de cada tarea. Además, había una persona que moderaba la prueba. Luego viene la etapa del análisis, y que son los resultados, donde se procesan también desde este software llamado Morae, donde se comparan los errores de los distintos usuarios en las distintas tareas. Y ahí se hace el cruce de datos, ¿sí? Que después van a arrojar resultados en forma de tablas o gráficos comparativos. Entonces, durante la observación de las pruebas, tuvimos, la anterior, pudimos registrar una serie de aspectos, ¿sí? Donde medimos la usabilidad. Por ejemplo, tuvimos en cuenta para el éxito de la tarea si se completó con facilidad, con dificultad o si no se completó. ¿Sí? El mayor tiempo, como dijimos, el tiempo de la tarea, ¿sí? Cuanto mayor tiempo implica un menor grado de usabilidad, la cantidad de errores y una encuesta de satisfacción al finalizar la prueba, donde ahí medimos la usabilidad subjetiva. Y ahora sí, la siguiente. En la última etapa, entonces, se analizaron todos estos datos y se elaboraron recomendaciones para posibles mejoras en el producto o sus soportes de información, tratando de mejorar la usabilidad en los puntos que arrojaron mayor cantidad de errores o mayor tiempo. Más allá de los aspectos mejorables encontrados, muchos de ellos podían ser minimizados desde la modificación de la información al usuario o desde la programación, evitando en este caso el rediseño de piezas que por ahí resultaban muy costosas. Por ejemplo, en este caso, que es un equipo que ya estaba diseñado, algunas sugerencias realizables para optimizar la interfaz podían encontrarse en los videos tutoriales que tenían, en la información que aparecía en la pantalla, en el display, en instructivos o en manuales impresos que tengan. Y finalmente, a la empresa se le entregó un informe técnico donde se muestran los resultados y el análisis de las distintas evaluaciones que se le realizó a la impresora, que son 3. La evaluación de usabilidad, así como vimos, las pruebas con usuarios. La evaluación de la información, donde se analiza la presencia y la legibilidad de la información en los distintos soportes de comunicación que acompañan al producto. Una evaluación integral, que es una evaluación hecha por expertos, ¿sí? Se analiza el producto en profundidad. Y en conclusión, esta metodología nos parece a nosotros sumamente importante porque se descubren aspectos que los diseñadores, aunque intenten ponerse en la piel del usuario, no van a lograr descubrir. Nuestro objetivo es, a través de la observación y análisis de los resultados, encontrar soluciones que estén a la medida de cada empresa, mejorar aspectos que se puedan modificar en el corto, mediano y largo plazo y otros que se contemplen quizás para futuros rediseños o nuevos productos. Y eso es todo, mi parte. Ahora le cedo el turno a Vicky, que va a seguir con diseño del servicio. Gracias, Nati. Buenísimo. Bueno, recién Natalia en su exposición nos estuvo comentando por qué es importante el análisis de la relación usuario-producto y qué herramientas tenemos para que esa relación sea óptima, para analizar esta relación. Ahora yo voy a tomar otra relación que también es importante, es la relación del cliente con la empresa. Esa es la relación que le interesa al diseño del servicio. Traemos el tema del diseño del servicio, quizás uno podría pensar que por qué nosotros, INTI Diseño Industrial, traemos este tema. Nosotros creemos que es algo relevante para las empresas de cualquier sector industrial y en consecuencia es relevante para el INTI. En este espacio vamos a compartir un enfoque general, sabiendo que cada industria, cada organización tiene sus particularidades, por supuesto, y también sabiendo que este momento que estamos atravesando pone sobre relieve la importancia del servicio, ¿no? Como nunca antes había sucedido. Las 2 palabras que entonces nos convocan en este ratito son diseño y servicio. Voy a hacer que sea lo más cortito posible este rato.
Empecemos por diseño. Diseño involucra muchas dimensiones que van más allá del aspecto, la forma y el color, a nuestro entender. El diseño se define como el proceso previo de configuración mental o la prefiguración, ¿sí? En la búsqueda de una solución en cualquier campo. Diseñar puede entenderse como planificar de alguna manera. Nosotros solemos decir que diseñar es pensar antes de hacer, siempre usamos esta frase, lo que implica pensar e implica hacer. Si falta alguna, no estamos diseñando. El diseño dentro de la organización, para nosotros no es algo que se agrega al final, no es el moño del proceso, la frutilla del postre, sino que acompaña desde un inicio en todas las etapas, ¿sí? Identificando la necesidad u oportunidad, trabajando sobre ideas válidas y consistentes, y finalmente en la materialización y en poner en el mercado esa solución. Y esto sin dudas implica todas las áreas de la empresa. Nosotros creemos que debe ser así, que el diseño debe por lo menos estar vinculado con todas las áreas de la empresa. Pasamos entonces a la otra palabra, el servicio. Bueno, el servicio, desde su definición más corta, es entendido como un conjunto de actividades que buscan satisfacer la necesidad de un cliente. Muchas veces para explicar lo que es un servicio se lo contrapone con el producto, como si fueran antagónicos, y aunque no es necesariamente así, sirve para poder comprender algunas de sus características. Por ejemplo, mientras que los productos son tangibles, los servicios son intangibles. Es decir, que en la transacción entre las partes no hay ningún cambio de titularidad en la propiedad de un bien. Eso sería técnicamente lo que estamos diciendo. A diferencia de los productos, la producción y el consumo del servicio son inseparables porque ocurren de manera simultánea. El producto no pasa así. Yo primero produzco y después se usa, se consume. El servicio no. Y eso lo vuelve perecedero porque no se puede almacenar, no se puede transportar. Y por último, un servicio también es variable porque en un servicio intervienen personas de un lado y del otro y entonces no podemos hacer dos veces lo mismo. Como dato interesante también para empezar a contemplar esta palabra como algo importante, según la Organización Mundial de Comercio, los servicios representan más de 2/3 del Producto Interno Bruto Mundial, con lo cual mínimamente podemos pensar que debe ser algo importante. Bueno, prácticamente todos los productos hoy tienen un componente de servicio y casi todas las industrias se ven afectadas por servicios de alguna u otra manera. Esto nos permite retomar el concepto de producto ampliado con el que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. El modelo propone que todo producto se compone de una parte básica en el medio, o sea, está representada en el medio, una parte llamada tangible o real que lo rodea y una parte ampliada. El producto básico en el centro es el que cubre la necesidad primaria para la cual fue creado el producto. El producto tangible, que es el que rodea al básico, que puede ser tangible también, se compone de esos elementos que aportan, ¿sí?, al básico para mejorar el uso. Por ejemplo, un manual de instrucciones, el envase, la información, todo eso que va a envolver de manera literal y de manera no literal al producto básico, ¿sí? Y por último, por fuera está el anillo del producto ampliado o aumentado, y ahí es donde están los servicios. En la medida que ese anillo del producto ampliado nos ayuda a satisfacer la necesidad a cubrir, en la medida que mejora la prestación del producto, a nosotros nos importa, porque lo que estamos haciendo no es otra cosa que diseñar una mejor experiencia. Recuerden que somos el departamento de experiencia de usuario. Es un modelo que es un poco antiguo, este que veíamos recién, pero es el que nos permitió ver desde muy temprano la importancia de esta palabra servicio y nos permite también entender por qué el producto solo no puede competir. Análogamente a lo que estábamos diciendo en relación al producto ampliado, lo podemos decir del servicio. Las organizaciones que se dedican al servicio, como contracara de esto, apelan a productos físicos, ¿sí? Para llevar adelante el servicio tienen las que llaman evidencias, ¿sí? Están las evidencias periféricas, que son pequeños objetos que intervienen en este servicio, que aparecen en el servicio, que quizás no tienen un valor elevado, pero que van cambiando de mano y son
justamente, como su palabra dice, la evidencia o el testimonio de que el servicio se está prestando. Por ejemplo, un comprobante, una entrada podría ser digital, también un mail, un número. ¿Sí? Estas son las evidencias. Y están las evidencias también esenciales, que son bienes necesarios para realizar el servicio, pero que el usuario no los posee. ¿Sí? Por ejemplo, un lavarropas en un lavadero, cuando uno lleva la ropa, es una evidencia esencial según este enfoque, pero que no solamente se presta, digamos. Entonces, a partir de estos dos modelos que vimos de manera análoga de productos y servicios ampliados, vemos este esquema que muestra la existencia de un continuo, en realidad, de bienes y servicios. Mientras que en la economía tradicional teníamos, por un lado, los bienes y por el otro, los servicios, hoy lo que vemos es que el producto y el servicio se mezclan, se potencian y se presentan en distintas combinaciones. Y lo que creemos nosotros que sucede es que lo que el cliente quiere no es ni un producto ni un servicio, lo que quiere es cubrir una necesidad y quiere hacerlo de la mejor manera posible. Y esto se suele conseguir en estas combinaciones justamente. Todas las empresas, en mayor o menor medida y de manera más o menos sistematizada, brindan un servicio desde el momento en que se relacionan con otro que es un cliente. Entonces, partiendo de ahí, de que toda empresa brinda un servicio, y sabiendo que a partir de ese servicio puedo agregar valor, bueno, ¿por qué no pensarlo desde el diseño, como nosotros hacemos con todo? Decíamos que el diseño es la manera que tenemos para planificar soluciones, y la medida que vemos al servicio como una oportunidad de agregar valor, el diseño nos permite saber cómo, o pensar, ¿no? Delinear cómo va a ser ese servicio, cómo lo voy a llevar adelante, cómo voy a controlar la calidad del servicio. Eso es diseñar el servicio. Ahí tenemos los dos conceptos que traíamos. El diseño del servicio es, entonces, la actividad de planificar, como dice la definición, y organizar los recursos, que son las personas, los accesorios y los procesos que intervienen en una empresa para mejorar directamente la experiencia del empleado e indirectamente la experiencia del cliente. Esto es lo que dice la definición, y lo dice no porque la experiencia del cliente sea menos importante que la otra, sino porque se mejora a través de lo que se haga internamente. El diseño del servicio se centra en esos procesos internos que tienen impacto hacia afuera, en la experiencia del cliente. Y el diseño del servicio tiene un rol, creemos nosotros, estratégico y que debe estar alineado con la misión, con la visión de la empresa y con el modelo de negocio del que estemos hablando. En el camino que recorre un cliente con la empresa vamos a encontrar distintos momentos que nos interesan desde el punto de vista del servicio, y estos momentos a muy grandes rasgos podrían ser el momento previo a la venta propiamente dicha, y el famoso postventa, ¿no? Que puede incluir asistencia, capacitación, acompañamiento, reparación. Y también le interesa cómo hacer para que eso no sea una línea que empieza y termina, sino que sea un círculo donde ese cliente vuelva a entrar, ¿no? Eso es muy importante en esta idea del diseño del servicio. Y como decíamos recién, se ocupa de los procesos internos, ¿sí? Que suceden en la empresa y que son a veces evidentes para el cliente y a veces ocurren detrás de escena. A modo de ejemplo, justamente les queríamos contar un caso con el que trabajamos hace un tiempo para una empresa de electrodomésticos que necesitaba ajustar la relación con los servicios técnicos y con las capacitaciones para los servicios técnicos. Que el objetivo último era mejorar el servicio brindado a los clientes a la hora de ejecutar las garantías, pero tenían la dificultad de tener que hacerlo a través de personas que no eran propias de la empresa. Y la verdad es que fueron muy interesantes los hallazgos en todo el proceso, desde entender las necesidades de estos servicios técnicos, las expectativas que tenían los clientes con un artefacto defectuoso, y por otro lado, las capacidades y recursos de la empresa para manejar esta situación en la búsqueda de no perder a ese cliente y sobre todo evitar la mala prensa de un cliente que está enojado en principio porque se le rompió el electrodoméstico. Pero vuelvo a destacar que el trabajo que se realizó no fue sobre la relación de la empresa con el cliente externo,
sino con los técnicos. Y se analizaron todos los elementos y los procesos involucrados en esta parte del servicio, que era mucho más grande. Nosotros nos dedicamos a una fracción. Y uno de los desafíos que encontramos fue lidiar con algunas quizás inercias, digamos, de áreas internas que quizás no estaban de acuerdo, por ejemplo, con actualizar la interfaz de la intranet. Y en este caso la intranet era como el núcleo del problema, porque a través de esa intranet se organizaban todas las demás acciones, incluyendo las capacitaciones de las que hablábamos. Pero en el momento en que la empresa ve a este servicio técnico como una pieza clave a la hora de satisfacer a ese cliente, que además está enojado, dijimos, porque tiene un producto que está roto, esa actitud cambia y se empiezan a ablandar algunas cuestiones. El objetivo concreto nuestro era allanar el camino de los servicios técnicos y mejorar el servicio que ellos prestaban hacia afuera. Y se trabajó, bueno, con los manuales, con los propios videos tutoriales de las capacitaciones, con las dinámicas utilizadas en las clases que se daban en vivo estos servicios técnicos, con las secuencias propuestas para atender a los cursos en la intranet, incluso con el lenguaje, ¿no?, que se utilizaba para este público específico. Así que, bueno, esto a modo como de ejemplo muy en general, como les decía, y a través del ejemplo y anteriormente, el servicio está presente en el antes, en el durante y en el después de la venta, y está presente en espacios que son visibles para el cliente y espacios que no lo son. Y en este sistema tan complejo es que proponemos que puede haber oportunidades para agregar valor, para satisfacer una necesidad que quizás no podemos ver, que está desatendida. Y para algunos, aquellos que estén interesados quizás en este tema en particular y tengan ganas de profundizar o conocer por fuera de esta breve charla, les propongo que busquen de qué se trata servitización. Quizás lo hayan oído nombrar, es un concepto que está cada vez más presente, que retoma varias de las ideas que estuvimos comentando. Como pueden imaginarse, se refiere a un extremo que probablemente no tenga lugar en este momento, pero que sí sirve para entender a qué nos referimos con esto que decíamos antes de lo que un cliente quiere no es ni un producto ni un servicio, lo que quiere es cubrir una necesidad. La servitización tiene que ver justamente con cambiar ese enfoque, el enfoque en productos por el enfoque en la satisfacción de necesidades. Y muchas empresas están pensando en esto, y no es algo que vaya a suceder de un día para el otro, pero hay como un norte, hay como una mirada que va hacia ese lugar. Y si tomáramos el ejemplo que contaba recién, hipotéticamente, donde pensamos que, digamos, tenemos a ese cliente que tiene una heladera defectuosa, ¿y cuál es su necesidad? ¿Sí? Su necesidad no es tener una heladera ocupando lugar en su casa. Su necesidad, si uno se retrotrae a su necesidad más primaria, es tener a disposición alimentos fríos. Y en esa búsqueda es donde se nos abren un montón de puertas. Es el momento en que entendemos eso, en que entendemos algo que no estábamos entendiendo y vemos que hay algo más, además de ese producto, de esa heladera que está rota o del servicio técnico que no está teniendo que no está prestando el servicio que corresponde, ¿sí? Y a veces, a partir de estos hallazgos o a partir de esta mirada es que hallamos cosas que nos permiten innovar. Así que bueno, no quiero quitarle tiempo a la charla que sigue. Esperamos que aunque sea les haya parecido interesante, o mejor si les sirvió. Y bueno, ya saben dónde encontrarnos, y si no saben, les preguntan al equipo 3 de febrero y estamos ahí nomás. Así que